tal, makers? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver un video rápido de cómo fabricar moldes, pero más que cómo fabricarlos en cuanto a técnica, vamos a ver cómo estudiar la figura para saber si hago un molde de 2 piezas o en esa figura tengo que hacer un molde de muchas más piezas porque así lo pide. Entonces hoy vamos a analizar figuras para ver moldes. Bueno, hoy primero les voy a enseñar un ejemplo de distintos moldes para distintas cosas que he hecho. Por ejemplo, voy a explicar. Este molde es un molde de fibra de vidrio, ¿sí? Es el Mjolnir o el martillo de Thor. Lo hice en fibra de vidrio para que me resistiera. Y ¿cuál es el proceso para vaciar aquí? Si ustedes se fijan en el molde, no hay ningún lado por donde se pueda vaciar material, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo hice así? Porque en cada una de las capas donde va el martillo, yo hago vaciado de fibra de vidrio, ¿sí? Aquí pongo la capa de fibra de vidrio, cuando esté seca recorto al ras, ¿sí? Lo mismo en esta otra parte, en cada una de las partes hago un procedimiento, fibra de vidrio y corto cuando esté seco. Una vez que esté eso, yo vacío resina líquida aquí ya preparada con catalizador y con un poco de acelerante, cierro perfectamente, lo pongo así, aquí vacío la resina, cierro perfectamente y hago esto, bueno, lo presiono aquí con, si pueden ver tiene tornillos, cierro los tornillos, hago esto para que se pegue en la parte de adentro del martillo, pero que se pegue por dentro con la resina, y hago esto para que se rellene la parte donde va el mango del martillo, ¿sí? Para eso hice este molde y de esta manera lo hice y me quedó perfecto. Este martillo ya lo vendí, no he vuelto a sacar una réplica, por lo tanto no tengo cómo enseñárselos, pero ese es el procedimiento, ¿sí? Es un molde que se me ocurrió, lo recomiendo para que hagan vaciados de esto, pero tú tienes que estudiar tu figura. Así fue como la estudié y así fue como decidí hacer este molde. Entonces este es el primero. Después, por ejemplo, tenemos este otro tipo de moldes que es el caucho de silicón. Yo le llamo tipo hielos o hielo porque es exactamente el mismo procedimiento. Hago esto y desmoldo la figura. Como esta figura nada más me importa un lado, entonces no necesito sacar la parte de atrás. Esta parte va pegada a una madera y es la esquina de un marco barroco, estilo barroco. Y así tengo varios moldes, se los enseño, que son del mismo marco. Entonces, en lugar de hacer todo el marco completo, hago 4 secciones, 1, 2, 3 y 4. Y con estas vacío, voy desmoldando y luego lo voy pegando en el marco porque es repetitivo. Entonces es mucho más sencillo. Aquí mi proceso fue muy rápido porque lo tenía que hacer así, pero como es repetitivo no tiene caso hacer todo el marco completo, sino nada más esto y lo vas replicando. Luego tengo otro molde de ese estilo, como si fuera de hielo, pero de fibra de vidrio, ¿sí? Para una veterinaria, el cartel de una veterinaria. Entonces aquí hago lo mismo, hago el vaciado en fibra de vidrio, recorto cuando esté seco, lo recorto con un cúter y ya sea que antes de sacarlo del molde o lo saco como ustedes quieran, le puedo pegar aquí un MDF, ¿sí? Si lo aprovecho la misma resina, pego el MDF y cuando desmoldo ya me quedó y el MDF me sirve para fijarlo en una pared o en algún otro lugar, o puede quedar totalmente así vacío. Este es otro molde. Si se fijan aquí en mi diseño, no hice ningún gancho, es decir, todo esto está completamente bien lijado, todo esto va, digamos que la salida es inclinada hacia, valga la redundancia, hacia afuera, no hacia adentro, para que no se enganche. Entonces lo hice yo, lo modelé en plastilina escolar, y de ahí saqué el molde, ¿sí? Y este es un vaciado. Tengo otra figura
También es muy sencilla porque así lo pide, es un Cristo, y como está así el Cristo, pues se puede hacer fácilmente un molde de la parte de adelante y un molde de la parte de atrás. Lo hice en caucho de silicón y sin ningún problema se puede hacer en dos partes. Aquí está la parte de adelante, aquí están las piernas, que también está cruzada una encima de otra, ¿sí? Pero no tiene ningún gancho. Y si tuviera alguno pequeño, como es de caucho de silicón, lo que hago es quitarlo del contramolde y entonces puedo manejar la maleabilidad del caucho para sacarlo de la figura. Aquí no hay ningún problema, no hay ningún gancho, por lo tanto el molde es de dos piezas. ¿Sí? La figura me pidió que fuera de dos piezas, aquí la figura me pide que sea de una sola pieza, aquí esta figura lo mismo, y son vaciados en fibra de vidrio. Pero ¿qué pasa cuando tengo una figura un poco más complicada? Por ejemplo, un hombre araña que acabo de hacer, lo hice en tres partes, ¿sí? Estos son los brazos, aquí hay uno de los brazos, vamos a poner así, aquí hay uno de los brazos, y aquí está su molde, ¿sí? Aquí tengo el otro molde, vamos a hacer la primicia acá, vamos a desmoldar. Apenas ayer hice los moldes. Puedo quitar el contramolde y separo con cuidado. Y aquí está el otro brazo. Si se fijan aquí donde está la plastilina, bloqueé para que aquí haga el vaciado de la resina. Aquí está el otro brazo. Esto lo tengo que refinar, que cortar, uno mi molde, y entonces exactamente por aquí vacío la resina, ya nada más lo coloco de forma vertical para que se vaya llenando el molde. Y aquí tengo el cuerpo. Muy bien, vamos a abrirlo con cuidado. Aquí tengo el cuerpo. La figura, al analizarla, me di cuenta que no iba a poder ser como el Cristo, en dos piezas, en dos mitades el molde. Tuve que dividir y quitar los brazos para que los brazos sean en dos piezas y luego el cuerpo sea en dos piezas. Pero al final de una sola figura, saco tres moldes. Vean la dificultad de Spider-Man. Se está columpiando. Y es por eso que, como lleva los brazos arriba, vean, aquí está Spider-Man, pero como lleva los brazos arriba, así, sujetándose de su telaraña, como lleva los brazos así, me iba a costar mucho trabajo hacer el molde como el Cristo de esta pieza. Por eso decidí separar los brazos, sacarlos aparte, entonces vacío y ya nada más incorporo a la pieza. Aquí está Spider-Man. Está hecho de plasticera. Entonces la figura me pidió que lo hiciera en tres partes. Si no, no iba a salir bien, el retrabajo iba a ser mucho, me iba a tardar demasiado en hacer las réplicas. Luego, por ejemplo, tengo esta figura. Esta figura la voy a hacer en fibra de vidrio. Esta es mi maqueta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tallar todo esto, todo el cuerpo sin las alas, en telgopor o unicel, como lo conozcan, y una vez que esté tallado en ese material, lo voy a cubrir de papel aluminio, y después sobre el papel aluminio voy a colocar la fibra de vidrio con la resina poliéster. ¿Por qué no lo hago directo? Porque la resina poliéster va carcomiendo el unicel o telgopor, ¿sí? Le hace hoyos, no me va a permitir hacerlo correctamente. Entonces mejor lo cubro de aluminio y sobre eso trabajo. Las alas las voy a trabajar también en unicel o telgopor, acuérdese.
y voy a ver si le puedo dar el detalle completo de las plumas. Si se lo puedo dar perfectamente bien en el unicel y luego sobre eso trabajar la fibra de vidrio, entonces lo voy a hacer en directo, pero me late que no va a ser así. Entonces voy a trabajarlas en unicel y luego todas las plumas las voy a modelar con plastilina escolar de esta, y después voy a sacar molde de 2 piezas, arriba, abajo, desmoldo y vacío en fibra de vidrio, y después uno las alas al cuerpo del caballo, ¿sí? En este caso el Pegaso. Así les digo, así me lo está pidiendo la figura. Yo tengo que analizar perfectamente cómo voy a hacer eso. Si yo le sacara molde al caballo, como no necesito otro caballo, por eso no lo voy a hacer, no va a sacar molde. Entonces, si yo le sacara molde, entonces lo que haría era también separar las patas. Y sacaría un molde de las patas y un molde del cuerpo del caballo, ¿sí? El molde del cuerpo del caballo lo partiría aquí en 2, haría la mitad acá, sacaría una mitad de este lado, la mitad de otro lado. Igual las patas sería la división aquí, y una parte para acá y otra parte para acá, igual la otra, y después pego patas, ¿sí? Si no, también va a ser muy complicado. De todos modos, si lo hiciera en fibra de vidrio, tendría que salir muchas partes, pero mejor lo separo y así lo trabajo de manera individual. Entonces, esta figura me pidió que lo haga de esa forma. Tengo aquí otro molde que es de la cara del genio de Aladín, pero este, en lugar de hacerlo en fibra de vidrio, aunque es un molde grande, lo hice con caucho de silicón para que me grabara o me copiara perfectamente todos los detalles que requiero de esta máscara, ¿sí? Le da un muy buen efecto, como en tercera dimensión, como si estuviera siguiéndote. ¿Ya vieron? Se ve como si estuviera con volumen hacia afuera, pero ¿qué creen? ¿Ya vieron? Está hacia adentro. Bueno, si la ven como si estuviera hacia afuera, van a ver perfectamente como si fuera una cara que estuviera saliendo, pero no, realmente es un negativo, ¿sí? Entonces lo hice en caucho de silicón. ¿Qué hice? Fue lo mismo. Aquí hice la primera mitad con fibra de vidrio. Primero le puse gel coat, luego le puse 2 capas de gel coat, después le puse resina con fibra de vidrio. Salió esta parte. Bueno, no salió porque todavía no la sacaba. Luego hice esta, que es mucho más sencilla, y entonces igual recorté todo el exceso acá. Recorto todo el exceso acá. Uno las 2 partes. Y luego por dentro, por la parte de adentro, todo esa rayita que se ve que es la unión de los 2 moldes, ahí con unos pedazos de fibra de vidrio los pongo y los voy poniendo con resina, y ahora sí, al desmoldar me queda unida la cabeza por dentro. Es importante. Ya por fuera, como me queda el surco de la unión, ahí lo relleno con pasta. La pasta que hemos visto en otros videos, en el video de restauración de la Madonna o de la Virgen. Si no lo han visto, véanlo, ahí les enseño cómo trabajar fibra de vidrio para restaurar y cómo pegar por dentro. Ese es otro molde. Y otro molde que hice, vean, este molde de fibra de vidrio, este molde es delgadito. Si pueden ver, vean, hay que tener 2 milímetros de espesor, no necesito más. Pero este molde, voy a enseñar acá, hice unas imitaciones de utilería de huevos de dinosaurio, es el molde, ¿sí? Pero vean el grueso, son aproximadamente unos 6-7 milímetros de grueso. ¿Por qué está tan grueso este molde? Porque aquí, si se dan cuenta, ven, es de 2 piezas, porque aquí vacié espuma de poliuretano. Y la espuma de poliuretano, acuérdense que tiende a crecer. La compro en presentaciones, se los muestro. La compro en esta presentación, que es de 2 componentes, el componente A y el componente A y componente B, que se mezclan en partes iguales. Tú lo agregas al molde y va a crecer de entre 3 y 5 veces lo que tú hayas echado.
Hay veces que, o sea, tú más o menos puedes calcular el volumen, le echas, pero necesitas un molde que esté muy grueso para que pueda aguantar la expansión del material, y entonces cuando llega a todas las paredes del molde empieza a compactarse sobre eso mismo, ¿sí? Entonces tienes una pieza mucho más dura o más ligera de acuerdo a la cantidad que hayas puesto de espuma de poliuretano. Aquí está fácil porque lo hago así, y como la espuma de poliuretano empieza a crecer rápidamente, entonces utilizo pinzas de presión rápidamente, para así todo alrededor le voy poniendo pinzas de presión para que me ayude a sostener y aguantar la espuma de poliuretano. Entonces este es otro molde de fibra de vidrio, ¿sí? Ahora, ¿cómo te habla la figura? ¿Qué es lo que tienes que ver en una figura para sacar su molde? Ya más o menos les expliqué. Aquí tenemos este hombre araña. Como lo hice de caucho de silicón, es muy fácil, sobre todo porque si tiene aquí en el muslo, ¿sí?, hacia arriba, que se puede enganchar, o hacia abajo, no hay problema porque el caucho de silicón lo puedo manejar de forma maleable, muy maleable. Lo puedo hacer así y sale. Pero ¿qué pasa si hago una figura de fibra de vidrio? Voy a enseñar una figura como esta, ¿sí? Aquí tenemos una figura que es muy grande. Yo mido 1,80, esta mide más o menos 1,77. Si tengo esta figura y hacerle un molde de caucho de silicón, me saldría un costo muy elevado. Entonces no me conviene hacerlo de caucho, lo voy a hacer de fibra de vidrio. El molde lo voy a hacer de fibra de vidrio. Pero ¿qué es lo que tengo que realizar? Les voy a explicar, ¿sí? Si yo lo quiero hacer nada más de dos partes, una que salga hacia acá y otra que salga hacia atrás, tal vez en este pedazo sí me pueda salir porque no tiene ganchos, es decir, aquí esta parte de la mandíbula se esconde perfectamente, no hay ganchos, no hay nada que lo atore hacia acá y que tampoco lo atore hacia allá. Digamos que esta parte no hay ningún problema. Si ustedes ven aquí es donde está la unión, ¿sí? Entonces puedo fácilmente hacer un molde, dividirlo aquí en la mitad y que salga hacia allá y otro que salga hacia atrás, sin ningún problema, ¿sí? Vamos a ver. Aquí vamos a bajar. Aquí tampoco tengo ningún problema porque no hay ningún gancho, puede salir perfectamente hacia este lado. Pero ¿qué pasa con las piernas? Si ustedes se fijan acá, aquí atora, ¿sí? Y aquí en la parte del codo también atora hacia acá, ¿sale? Entonces mi división fue aquí, pero tuve que, en esta parte de la pierna, tengo salientes hacia acá y hacia acá, ¿sí? Entonces la saliente del molde hacia acá se contrapone con la saliente hacia este lado, ¿sí? Una va para acá y otra punta para acá. Bien. Entonces esta saliente puede que se me atore a la hora de sacar el molde y voy a tener que romperlo porque no va a haber de otra. Entonces lo que hice aquí en este molde, para asegurarme, simplemente fue para asegurarme, hice esto, bajé toda esta parte hasta el tobillo, y después aquí hice otra división para sacar este muslo solito, luego este otro muslo solo también, y la parte de atrás, toda la parte de atrás es un solo molde, ¿sí? Todo esto es un solo molde, pero la parte de adelante, en la parte de aquí arriba, tiene un molde que sale hacia acá, un molde que sale hacia acá y otro molde que sale hacia acá. Es decir, el molde de adelante está partido en tres: 1, 2 y 3. ¿Sí? Porque la figura, les digo, me está diciendo que así debe ser. A eso me refiero con escuchar a sus figuras. Todas las figuras
hablan. Todas nuestras figuras van a decirnos de qué manera vamos a trabajar los moldes con ellos. Cuando piensas en hacer un molde, tienes que pensar sí en hacerlo, pero tienes que pensar un poco más allá, tienes que pensar en el vaciado. ¿Cómo voy a vaciar esto? ¿Cómo voy a desmoldar más bien el vaciado que estoy haciendo? ¿Sí? Eso es lo que yo te recomiendo en esta sección de moldes, de conoce tu figura para sacar los moldes y ya tú sabrás de qué material lo haces. Puedes trabajar la fibra de vidrio, hacer un molde rígido o hacer un molde suave como el de caucho de silicón y vaciar conforme a lo que tú quieras lograr. Una vez también lo vacié en espuma de poliuretano, sí me funcionó, fue muchísimo más ligero que esto, pero al final la dureza de la fibra de vidrio me garantiza que esto dure mucho más tiempo. Esto fue para un evento temático, obviamente de Hollywood, y ya duraron más de 15 años. Entonces, así es como tienes que escuchar a tu figura, pregúntale de alguna manera, analízala y tú saca los moldes. Entonces, espero que les haya servido, escuchen a sus figuras y este es otro video más. No olvides suscribirte a mi canal, ve mi otra sección que es mentoring, donde busco expresar otro tipo de ideas, ¿vale? Cuídate y nos vemos aquí la próxima.